Vázquez, conocido como Popeye, es el rostro del terror que marcó una era de brutalidad sin límites. Esta figura del crimen organizado apenas rasga la superficie de su vida. Dejamos de lado muchos de los detalles más perturbadores que definen su legado, como su relación directa con Pablo Escobar. El momento más significativo de mi vida fue cuando miré a los ojos a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Quedé completamente atónito. Su entrada en el mundo del crimen, su meteórico ascenso en el cártel de Medellín y los crímenes más atroces que cometió en nombre de ese imperio son solo una parte de su historia. Detrás de su rostro de sicario se ocultan secretos aún más oscuros, revelaciones que solo salieron a la luz tras su captura y que dejaron a muchos boquiabiertos. No solo fue testigo de la violencia desmedida, sino también uno de sus principales protagonistas, moviéndose en un entorno donde la lealtad y la traición se entrelazaban con la muerte en un macabro juego de poder. Pero, ¿realmente conocemos todo sobre Popeye? Lo que descubrirás va mucho más allá de lo que hemos contado hasta ahora. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Nació en abril de 1962 en Yarumal, Antioquia, una región marcada por la pobreza y la violencia. Su infancia estuvo dominada por la necesidad de sobrevivir en un entorno donde los recursos eran escasos y las oportunidades inexistentes. Desde una edad temprana, Velázquez fue testigo de la crudeza de la vida, una realidad que lo empujó hacia el mundo de la delincuencia. Mi padre nos trajo a la ciudad de Medellín. Cuando llegué aquí, se me abrió un nuevo mundo. Encontré bicicletas, balones, donde venden helados, los cines. Descubrí el verdadero mundo. Vengo de un pueblo muy pobre al verdadero mundo que es la ciudad de Medellín. Pero también encontré la violencia. Lo que comenzó como pequeños robos y delitos menores rápidamente se convirtió en un camino sin retorno hacia el crimen organizado. Las calles de Yarumal eran su escuela y las bandas locales sus maestros. Popeye, un joven ambicioso y desinhibido, encontró en el mundo del crimen una oportunidad para dejar atrás la pobreza que lo rodeaba. En sus primeros años como mensajero de grupos criminales, ya había comenzado a comprender las dinámicas del poder y el miedo. El crimen era su boleto de salida, una forma de conseguir lo que su entorno no podía ofrecerle: dinero, respeto y, eventualmente, poder. A medida que crecía, también lo hacía su determinación de ascender en las filas del crimen organizado. En la Colombia de los años 80, la guerra del tráfico ya había alcanzado proporciones catastróficas. El país era un campo de batalla entre los poderosos cárteles de la droga, como el de Medellín y Cali, que luchaban por el control absoluto del lucrativo negocio de la cocaína. Para un joven como Popeye, el tráfico representaba no solo una oportunidad de enriquecerse, sino de escapar del destino que su entorno había marcado para él. Su entrada al cártel de Medellín, bajo el liderazgo del infame Pablo Escobar, marcó un antes y un después en su vida. El cártel necesitaba soldados, hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio sin dudar ni titubear. Popeye era perfecto para el papel. Su capacidad para ejecutar actos de violencia con precisión y frialdad le valió la confianza de Escobar y pronto ascendió en las filas del cártel. Una de sus primeras misiones fue un acto que cambiaría la historia de Colombia para siempre: el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Este acto no solo eliminó a uno de los mayores críticos del tráfico, sino que también sembró el terror en la nación, dejando claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar el cártel para mantener su control. La muerte de Galán fue un punto de inflexión, no solo por el horror del crimen en sí,
sino porque demostró el poder casi ilimitado que el cártel había logrado alcanzar. Luis Carlos Galán fue blanco de un atentado cuidadosamente orquestado por la mafia, facilitado por la infiltración de criminales en su equipo de seguridad. El candidato liberal que aspiraba a la presidencia de Colombia en las elecciones de 1990 fue atacado por su firme respaldo a la extradición de traficantes a Estados Unidos y su postura de confrontación directa contra los cárteles de la droga. Pablo Escobar, como responsable intelectual del asesinato, ya había deseado eliminar a Galán después de que éste lo expulsara públicamente del movimiento Nuevo Liberalismo debido a su pasado delictivo. Sin embargo, fue a partir de 1988 cuando Escobar comenzó a percibir a Galán como una amenaza mayor debido a su creciente popularidad y especialmente a su rechazo frontal a la intromisión del tráfico en la política. La insistencia de Galán en la extradición de los jefes del tráfico hacia Estados Unidos reforzó aún más la decisión de Escobar de silenciarlo. Uno de los actos más atroces en los que Popeye estuvo involucrado ocurrió en noviembre de 1989, cuando una bomba del cártel de Medellín estalló en el vuelo 203 de Avianca. Aunque el objetivo era eliminar a un rival político, el ataque resultó en la muerte de 110 personas inocentes. Este acto de violencia desató una condena internacional y mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar el cártel para mantener su control. El 27 de noviembre de 1989, el Boeing 727 del vuelo 203 fue víctima de un atentado terrorista. El avión explotó en pleno vuelo sobre su ruta a Colombia. Poco después de despegar del aeropuerto El Dorado en Bogotá con destino a Cali, aunque inicialmente se pensó que se trataba de un accidente, la investigación reveló que la explosión fue causada por una bomba del cártel de Medellín dirigida contra el candidato presidencial César Gaviria, quien no abordó el vuelo debido a amenazas. Este es uno de los accidentes más grandes y misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están sorprendidos, ya que es la primera vez que se tiene conocimiento de que un avión explota a tan pocos minutos de su despegue. Los fragmentos de los cuerpos eran lo que más impresionaba, pero además eran muchos. No era que uno se encontrara de pronto con un cuerpo, sino que uno levantaba la mirada y veía más y más. El atentado dejó un saldo de 110 muertos, 6 miembros de la tripulación, 101 pasajeros y 3 personas en tierra. Danden Muñoz Mosquera, alias Kika, fue condenado a 10 cadenas perpetuas por organizar el ataque que se atribuye a Pablo Escobar. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Si hay algo que debemos destacar de Popeye, es su escalofriante especialización en ejecutar a los enemigos del cártel utilizando métodos que desafiaban cualquier sentido de humanidad. Las víctimas eran sometidas a horribles torturas, desde el uso de picanas eléctricas hasta mutilaciones que terminaban en ejecuciones públicas. Estos actos, más que eliminar a los rivales, buscaban enviar un mensaje de terror a cualquier opositor del cártel. Uno de los episodios más espeluznantes fue conocido como las 24 horas. Durante ese lapso, un grupo de personas acusadas de traición fueron sin piedad por Popeye y su equipo. Las víctimas fueron sometidas a métodos inhumanos antes de ser ejecutadas. Este caso destacó la crueldad extrema del cártel y mostró hasta qué punto Popeye estaba dispuesto a llegar para demostrar su lealtad y poder. En su afán por intimidar y debilitar a las fuerzas del orden, Popeye organizó el secuestro de numerosos oficiales de policía. Los cuerpos de estos uniformados eran exhibidos públicamente como un macabro recordatorio de lo que les ocurriría a aquellos que se atrevieran a oponerse al cártel de Medellín.
La brutalidad de estos actos tuvo un impacto devastador en la moral de las fuerzas policiales y en la sociedad colombiana. La desintegración del cártel de Medellín parecía inevitable hacia principios de la década de 1990. La creciente presión ejercida por el gobierno colombiano, en colaboración con las fuerzas estadounidenses, comenzó a asfixiar a Pablo Escobar y su imperio. Las intensas operaciones militares, acompañadas por internas y conflictos entre facciones, debilitaron progresivamente la estructura del cártel. Esta presión implacable eventualmente llevó a la captura de numerosos miembros clave del cártel, incluyendo a Danden Muñoz Mosquera, conocido como Popeye, quien fue arrestado en 1992. La detención de Popeye marcó simbólicamente el inicio del fin de una era de terror que había asolado a Colombia durante más de una década, poniendo fin a uno de los periodos más oscuros de la historia del tráfico. Una vez en custodia, Popeye optó por colaborar con las autoridades, eligiendo confesarse sobre una serie de crímenes que aún hoy en día impactan profundamente a quienes lo conocen. Sus testimonios detallaron con escalofriante claridad los actos perpetrados bajo las órdenes del cártel, proporcionando un lúgubre panorama de la magnitud de la barbarie que había marcado a Colombia. Las confesiones de Popeye no solo llevaron a la condena de otros miembros del cártel, sino que también ofrecieron una visión valiosa sobre la estructura y operativa del tráfico en su apogeo más violento y expansivo. Años después de cumplir parte de su condena, Popeye experimentó un giro inesperado en su vida al ser liberado. En lugar de permanecer en el anonimato, aprovechó su notoriedad para regresar a la vida pública. Comenzó a aparecer en diversos medios de comunicación, a escribir libros y a ofrecer entrevistas en las que narraba su versión de los eventos. Este retorno a la vida pública generó una mezcla de fascinación y repulsión. La presencia de Popeye en el ojo público suscitó un debate profundo sobre si un hombre con un pasado tan oscuro debía tener la plataforma para compartir su historia y recibir atención mediática. Su vuelta al escenario mediático desafió las nociones de justicia y rehabilitación, mientras la sociedad debatía sobre el valor y la ética de su exposición continua. John Jairo Velázquez, alias Popeye, falleció el 6 de febrero de 2020, pero su muerte no fue simplemente el final de una vida marcada por la violencia y el terror. Fue también el cierre de un capítulo oscuro en la historia de Colombia, una era en la que el crimen organizado se infiltró en cada aspecto de la sociedad, dejando tras de sí un rastro imborrable de dolor y sufrimiento. Para muchos, la muerte de Popeye fue un alivio, un recordatorio de que al final, incluso los hombres más temidos caen. Sin embargo, su partida también generó preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si no hubiera sido atrapado por el mundo del crimen desde joven? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un hombre y dónde comienza la de la sociedad que lo creó? Popeye no fue solo un sicario, fue el producto de una Colombia herida, una nación asfixiada por la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. A lo largo de su vida encarnó los peores instintos del tráfico, pero también reflejó el fracaso de una sociedad que permitió que hombres como él se convirtieran en instrumentos del terror. Su legado sigue siendo un tema de debate. Debemos recordarlo como el monstruo implacable que fue, o como una advertencia de lo que sucede cuando el poder y la ambición se desatan sin control. Para muchos, las historias que dejó atrás son una mezcla de repulsión y fascinación, una herencia sombría que Colombia aún lucha por superar. A pesar de sus crímenes, su muerte también pone de manifiesto que incluso en los más temibles puede haber un destello de humanidad. En sus últimos años, Popeye intentó justificarse contando su historia al mundo en entrevistas y escritos. Algunos lo vieron como una búsqueda de redención,
otros como un intento de capitalizar su infamia. Pero detrás de todo quedaba una verdad ineludible. El daño ya estaba hecho y ningún relato podría cambiar el inmenso sufrimiento que causó. La vida de Popeye nos recuerda que la violencia tiene un costo inmenso, no solo para las víctimas, sino también para los propios verdugos. Al final, Velázquez fue un hombre que pagó con su libertad y, en última instancia, con su vida el precio de su lealtad a un imperio de muerte y destrucción. A pesar de su intento de volver a la sociedad, nunca pudo escapar del fantasma de su pasado. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio vivo del impacto devastador del tráfico y de cómo puede destrozar generaciones enteras, no solo a las víctimas directas, sino también a los hombres y mujeres que se ven atrapados en esa espiral de violencia, atrapados en un ciclo del que rara vez hay escapatoria. El legado de John Jairo Velázquez Vázquez no es uno de redención ni de héroe trágico. Es más bien la sombra oscura de una sociedad que sigue luchando por sanar. Su muerte cierra un capítulo, pero las cicatrices que dejó su vida y las vidas que arrebató permanecerán por mucho tiempo en cada esquina de Colombia, donde su nombre aún resuena. Hay una herida abierta, una historia que aún necesita ser contada y entendida. Y aunque Popeye ya no esté aquí para contarla, su vida y muerte dejan una lección inquietante. La violencia, aunque poderosa, nunca es eterna. El ciclo puede romperse, pero solo si aprendemos de los horrores del pasado, enfrentando esas sombras que hombres como Popeye dejaron atrás. Esta historia es mucho más que la vida de un sicario. Es un recordatorio profundo sobre las consecuencias devastadoras del crimen organizado y sobre la importancia de aprender del pasado para no repetirlo. Si esta historia te ha parecido impactante y quieres conocer más relatos profundos y reveladores como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No olvides dejar tu comentario con tu opinión o cualquier duda que tengas, porque tu participación es muy importante para seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, si te gustó este video, dale like para apoyar nuestro trabajo y ayudar a que más personas conozcan esta historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.